¿Qué tal, amigos? Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para este domingo. Tenemos la dicha de comenzar una nueva discusión en esta ocasión con respecto a las noticias más sobresalientes en estos últimos días aquí en Puerto Rico y especialmente dentro del ámbito de la política. Nos vamos a circunscribir, vamos a dedicar, a enfocar en este informativo en el asunto de lo que está ocurriendo no solamente en Puerto Rico, sino en la ciudad de Washington, D.C., con el problema del estatus. Recuerden que en la parte de abajo de la página pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, algunas de las cuales contestaremos directamente en línea y otras incluiremos en informativos futuros y las discutiremos abiertamente en los informativos. Sin más, vamos a entrar entonces en materia en nuestro tema para este informativo de hoy. Este domingo 7 de marzo en el que nos encontramos, tenemos una semana que acaba de pasar en la cual hemos visto muchas noticias provenientes de Estados Unidos con relación al asunto del problema del estatus en Puerto Rico. Por un lado tenemos que la idea, el proyecto de las demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, ambas por Nueva York, ha recibido respaldo de varias personas, empezando por 4 grupos, 4 asociaciones en los Estados Unidos, en su mayoría con nombres en inglés porque son por allá, pero asociaciones de puertorriqueños que están con este proyecto que quieren presentar estas 2 puertorriqueñas en el Congreso americano y que lo respaldan. Recuerden que este proyecto de una convención constituyente en Puerto Rico incluiría no solamente la estadidad, sino también el Estado Libre Asociado y sus otras fórmulas que puedan presentar, la independencia y cualquier, así dice el texto, cualquier otra opción que quiera ser considerada. Hay algunas personas del PNP en Puerto Rico diciendo que este proyecto de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez no incluyen el Estado Libre Asociado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yendo a tono, yendo a tenor con las peticiones del gobierno federal, que quiere que se consideren todas las opciones en los plebiscitos, en los referéndums, este proyecto de convención constituyente de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez las incluye todas. Así es que, por favor, no se dejen llevar por personas que escriben en los periódicos y se ponen a insinuar que en ese proyecto de estas 2 damas no está incluido el Estado Libre Asociado. No es que nosotros como asociación defendamos el Estado Libre Asociado, sino que cuando estamos hablando de incluir todas las posibles soluciones de estatus, tenemos que incluir el Estado Libre Asociado también. Aunque ya se haya dicho que la mayor parte de la gente en Puerto Rico no está de acuerdo con este estatus actual, el gobierno federal dice que hay que considerarlo porque hay gente en Puerto Rico que sí está de acuerdo con el Estado Libre Asociado. Y en toda justicia debemos hacerlo. ¿Okay? Debemos incluir tanto la independencia como la estadidad, como el Estado Libre Asociado, como otras fórmulas que algunos por ahí respaldan
de un Estado libre asociado mejorado, o planificado, o soberano, o no sé qué. O sea, todas esas fórmulas deben ser incluidas porque eso es el criterio, el requisito que pone el gobierno federal. ¿Cuánto nos gustaría a nosotros también que se incluyera la reunificación? Que la reunificación, el ideal, la causa de la reunificación también fuera incluido entre las opciones de estatus sobre la autodeterminación de los puertorriqueños en este proyecto de convención constituyente. Ahora bien, por el otro lado, el Partido Nuevo Progresista envió al señor gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y allá se encontró con Darren Soto de la Florida y con la comisionada residente en Washington, Jennifer González López, quienes tratan de impulsar el proyecto de estadidad para Puerto Rico. Dicen ellos, están en contra de la idea de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez, porque dicen ellos que ya el pueblo de Puerto Rico decidió en el plebiscito del 3 de noviembre pasado que lo que quiere es la estadidad. No, el pueblo de Puerto Rico no decidió que quiere la estadidad. 52.5% de los votantes en Puerto Rico votó a favor de la estadidad, ¿sí o no? Votó a favor. ¿Ok? Pero eso significa, como bien dice el senador y líder demócrata del Senado, Charles Schumer, que no hay consenso en Puerto Rico, que hay una división entre el pueblo puertorriqueño, y mientras no exista este alto consenso, mientras no exista este instrumento, es decir, este plebiscito, este referéndum, que sea justo, y justo quiere decir precisamente lo que pide el gobierno federal, que es que estén incluidas todas las opciones. Mientras eso no ocurra, el Senado no va a considerar nada. Charles Schumer ya había dicho esto cuando hubo los resultados del plebiscito, pero el Partido Nuevo Progresista, igual que hizo en el 2017, que fueron no sé cuántas veces a Washington a decir que la estadidad había ganado con el 97%, pero solamente 23% había votado, pues eso no elige nada. Así no es la democracia. Por eso el Congreso Federal tampoco se lo avaló, como no ha avalado ningún otro plebiscito de los muchos que se han hecho en Puerto Rico. Entonces, un año y pico, casi un año y medio antes de que se celebrara este plebiscito del pasado 3 de noviembre, ya el gobierno federal le había dicho a Puerto Rico que no iba a avalar, que no iba a considerar, que no iba a tener en cuenta el plebiscito del 3 de noviembre, porque otra vez el plebiscito era estadidad sí o no. No era un plebiscito que incluyera todas las opciones de estatus que presenta y que le interesan al pueblo puertorriqueño. Así es que yo no sé cuántas veces hay que decirle a los del PNP que la respuesta es no. Yo no sé en qué idioma hay que decirle a los del PNP que la respuesta del gobierno federal sigue siendo no. Yo no sé de qué forma más hay que decirle a los del PNP que dejen de vivir en la isla de la fantasía, que la respuesta del gobierno federal al bendito plebiscito en el que se gastaron $2.5 millones del dinero de los puertorriqueños sigue siendo no. La respuesta es no. No lo encuentran válido, no es vinculante, no le van a hacer caso, porque no representa un consenso del pueblo puertorriqueño. Charles Schumer dijo eso de buena forma, en palabras finas, de manera educada. Pero como estos siguieron insistiendo, entonces no le quedó más remedio al señor Schumer que decir abiertamente: yo, líder de la mayoría demócrata en el Senado, no voy a respaldar este proyecto Estadidad para Puerto Rico. Ahí sí ya se las cantó en perfecto español, más claro que un gallo. Entonces la gran pregunta de la hora es, si me siguen, ¿por qué razón insisten todavía los PNPs, el liderato del PNP,
en hacer esto? ¿Qué es lo que verdaderamente les interesa a ellos? ¿Detrás de qué están? ¿Qué es lo que les importa? Señores, esa respuesta ustedes la saben. Mis queridas puertorriqueñas, hermanas mías, junto con mis hermanos puertorriqueños, ustedes saben esa respuesta. La respuesta es seguir mintiéndole al pueblo de Puerto Rico sobre algo que no se puede lograr para que ellos tengan razón de ser, para que ellos puedan seguir ganando elecciones, manteniéndose en el poder, cobrando sus chavitos, que sigan los chanchullos, y las dobleces, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre del partido es Partido Nuevo Progresista y el partido lo que busca es la estadidad. Si el gobierno federal emitiera una declaración final que no se pudiera discutir, que dijera no pidan más la estadidad, no se la vamos a dar nunca, entonces el Partido Estadista Puertorriqueño no tendría necesidad de ser. Partido Nuevo Progresista. No tendría ninguna razón de ser. No le quedaría más remedio que, pues, desbandarse, disolverse. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Pues todos estos políticos que ahora mismo están en el poder, empezando por el gobernador, pues se les acabaría el guiso. Se les acabaría el guiso. Así es como tenemos que ver esto. ¿Cuáles son los verdaderos intereses de estos políticos? Porque a mí me parece que ninguno de ellos está malo de la cabeza, ninguno de ellos es una persona sin dignidad, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo insisten en algo? ¿Cómo es que insisten en algo? Que los que tienen la sartén por el mango, y el mango también, que son los gringos, ya les han dicho que no, que no, que no, que no, que no y que no 7 veces. Y hasta les han advertido, esta última decisión, este último resultado del plebiscito del 3 de noviembre del 2020, también es un no. Y este proyecto que traen ustedes para que se es un no. Y el de Arensoto que se puso con estadidad en 30 días volvió a hacer el ridículo. Eso otro no. Ahora Arensoto está cobrando. No solamente está cobrando su muy buen sueldo como legislador por el estado de Nueva York, de la Florida, que es donde está Darren Soto, sino que está cobrando lo que se le está pagando desde Puerto Rico para que haga este trabajo. Que también le pagan a Nidia Velázquez y a Alexandria Ocasio Cortés. Bueno, pues si cobran unos, ¿por qué no van a cobrar los otros? Si cobran unos, ¿por qué no van a cobrar los otros? Como se dice en inglés, what is good for the gander is good for the geese. O for the goose, si la quieres en singular. Si es bueno para uno, ¿por qué no va a ser bueno para el otro? ¿Cuáles son las preferencias? Si queremos gastar $6 millones en 6 cabilderos que van a ir a pasarla bien a Washington, D.C., con el dinero de nuestro bolsillo, ¿por qué entonces no se le puede pagar a Ocasio Cortés y a Velázquez? Si no le vamos a pagar a uno, entonces no le paguemos a ninguno. Pero a ninguno. Porque ellos tienen sus sueldos por allá. Que hagan el trabajo. Y si se les va a pagar a uno porque hay que pagarle a uno en justicia, entonces hay que pagarle a todos en justicia. En justicia. Las mismas palabras lo dicen. Así de fácil. Así de fácil. Pero lo que sucede es que aquí hay gente que quiere usar el famoso adagio aquel español antiquísimo, 2 varas para medir. 2 varas para medir. Tú sí, tú no. ¿Y quién decide eso? ¿Con qué autoridad lo decide? Los de mi partido sí, los de otro partido no. Espérate, ¿y qué pasó con la democracia? ¿Qué pasó con la equidad, la igualdad, la justicia que tanto predican? Si por ahí va a empezar a fallar, pues entonces yo no quiero imaginarme qué más va a fallar en un futuro. Es que esto no computa. Esto no se entiende. Esto no compagina una cosa con la otra. Estas ambivalencias, estas maneras de hablar, estas formas de hacer las cosas. Y muy bien, algunos dirán, bueno, ese es el análisis de José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas. Ok, es mi análisis. Es mi análisis.
pero es un análisis verdadero, porque a mí no me paga nadie, pero nadie, por estar haciendo propaganda o política o campaña, ni por este, ni por aquel, ni por el otro, por ninguno de los tres. Yo hago esto por Puerto Rico. Mi asociación hace esto por Puerto Rico. Los reunificacionistas hacemos esto por Puerto Rico. Hay que desbancar la idea que está impulsando doña Jennifer González López y todos sus secuaces de por lo menos, ya que no podemos conseguir la estabilidad, por lo menos lograr que nos conviertan en territorio incorporado. Convertirnos en territorio incorporado es el fin de Puerto Rico. Ya no hay marcha atrás. Adiós a la cultura, adiós al idioma, adiós a todo. Recuerden, les he dicho, esto no va a pasar de la noche a la mañana, pero va a pasar. Va a pasar. Se aprovechan estas personas sin escrúpulos de que hay un montón de puertorriqueños que desconocen la historia. No conocen la historia bien, ni la suya propia, ni la de Puerto Rico, ni mucho menos la de cada uno de los estados que componen la Unión Americana. Pónganse a revisar la historia. ¿Qué pasó en todos esos estados del cercano oeste y del oeste de los Estados Unidos que hablaban español, que eran parte de México? ¿Qué pasó? Se acabó el español. Si ves gente hablando español ahí, son mexicanos que han entrado, como Dios los ayudó, en territorio americano en el siglo XX. Pero no es que se hable el español en esos estados. El español no se eliminó de la noche a la mañana, pero se eliminó. El idioma de Hawái no se eliminó de la noche a la mañana, pero se eliminó. Y lo mismo pasaría aquí en Puerto Rico. Ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año, ni en 5 años, ni en 10 años, quizá 1, 2, 3 generaciones, hasta que el español desaparezca por completo. Y lo que quede sea un recuerdo, si es que lo quieren recordar. No se olviden, por favor, llevamos 122 años con Estados Unidos y cuántas cosas de nuestra historia una gran mayoría del pueblo puertorriqueño desconoce. ¿Por qué? Porque le convenía a los gringos taparlas. Y le convenía después a los gobiernos locales, lacayos de estos gringos, taparlas también. ¿Cuántos de ustedes sabían que en 1840 y algo, el presidente de los Estados Unidos, aconsejado por algunos de sus legisladores, le ofreció a España la cantidad de $100 millones a mediados del siglo XIX, imagínense? $100 millones por las islas de Cuba y Puerto Rico. ¿Quién de ustedes lo sabía? Yo no lo sabía, eso no lo estudié en la escuela. Yo me entero de eso en la asociación, porque vamos buscando, rebuscando, sacando la verdad. ¿Y qué pasó? Que España no nos vendió. España no nos vendió porque nosotros no éramos una finca, no éramos un pedazo de tierra. Éramos provincias de ultramar, de más allá del mar, de la nación española. Éramos España, por eso es que en aquellos entonces, en aquellos tiempos, se decía las Españas, en plural. No España, sino las Españas. La de la península y la de las Américas. España dijo que no. España dijo esas islas son provincias de la nación. La gente que vive en esos sitios son españoles, españoles puertorriqueños y españoles cubanos, como hay españoles mallorquines y hay españoles canarios, que son islas también, pero siguen siendo españoles. España se negó a venderlas, respetando nuestra plena ciudadanía española, y no como nos pasa ahora que somos que somos propiedad de, pero no parte de Estados Unidos. Puerto Rico era España. Puerto Rico era parte de España. Eso es lo que provincia significa. La palabra provincia es lo que en Estados Unidos se llama un estado. Puerto Rico era un estado de la nación española, del Reino de España. Todos los puertorriqueños tenían nacionalidad española
O sea, ciudadanía española, quise decir, ciudadanía española plena, no de segunda clase o de tercera clase como la tenemos ahora con los Estados Unidos. Esta ciudadanía americana que tanto han querido celebrar hace unos días. Sí, celebremos mucho que tenemos la ciudadanía de segunda o tercera clase de Estados Unidos. Ah, pues si queremos tenerla plena, tenemos que ser Estado. ¿Ellos quieren que nosotros seamos Estado? Esa es la gran pregunta de la hora. ¿Es que ellos quieren que nosotros seamos Estado? Señores, señoras, señorías, si los gringos hubieran querido que nosotros fuéramos Estado, hubiéramos sido Estado hace mucho tiempo. Recomiendo seriamente a todo el mundo que busque en la internet y se ponga a leer lo que se llama casos insulares. Casos insulares. Insulares son las islas. ¿Cuáles son los casos insulares? Algo que se tuvo que inventar el Congreso cuando agarró por la fuerza Cuba, Puerto Rico, Guam, Filipinas y otras más islas por ahí. Eran todas islas. Ese es el común denominador, que eran todas islas. Por eso lo llamaron los casos de las islas, es decir, los casos insulares. ¿Qué es lo primero que dicen en los casos insulares? Que nosotros, todos nosotros, somos una raza inferior. ¿Inferior a quién? ¿Quiénes son entonces los superiores? Ellos, los gringos. Así nos veían y así nos ven todavía al sol de hoy. Que el idioma español era un idioma inferior. Que los puertorriqueños, por ejemplo, no éramos dignos de todos los beneficios plenos de la Constitución de los Estados Unidos de América, porque no éramos anglosajones y por lo tanto no los entendíamos. Eso dice los casos insulares. Y si alguien se ofendió, léalo para que lo vea, no me lo estoy inventando yo. Y eso dicen los casos insulares. Entonces, no se nos podían dar todas las garantías constitucionales de los Estados Unidos, en primer lugar, porque no éramos dignos de ellas, por ser raza inferior y por no hablar inglés. Y en segundo lugar, porque no las entendíamos. Más racistas no podían ser. Estados Unidos siempre ha sido una nación racista y lo sigue siendo hoy día. Por eso todos estos problemas que ha habido y que continúan habiendo. Que continúa habiendo. Hermanos, hermanas puertorriqueñas, déjense de ver tantas novelas turcas o de hablar Dios de dónde y pónganse a aprender un poquito más. Está bien ver las benditas novelas turcas y los programas cómicos y toda la diversión, eso está muy bien. Y ver deportes, eso está fantástico. Somos seres humanos y tenemos necesidad y derecho a ello. Pero pongámonos a aprender un poquito más de nuestra historia, que es por eso que estos aprovechados, estos buscones, siempre se salen con la de ellos. Y nosotros seguimos pagando. Puerto Rico está en un estado irreconocible a como fue muchos años atrás. Irreconocible. Con el modernismo han venido cosas buenas y han venido cosas horrorosas, horribles. Tenemos crisis de todo tipo. Tenemos una pobreza horrorosa, espantosa. La peor que hemos tenido. Somos más pobres que nunca antes. Y eso, que pertenecemos a la nación más rica de la tierra. Y eso, que Estados Unidos manda dinero para acá. Y eso, que los hay que dicen que si somos Estados se van a resolver todos los problemas porque va a llover tanto y tanto dinero que lo vamos a tener que recoger con escobas por las calles. ¿No saben de Mississippi? El estado más pobre de la Unión Americana. Sí, Mississippi, lleno de negros. Y yo no soy racista, pero esa es la palabra, negros. Estado más pobre de la nación americana. Pues la nación americana no es la ciudad de Nueva York, ni ninguna de las otras ciudades donde hay gente que son millonarios. No, la nación americana son 50 estados. 48 en el territorio continental, Hawái en el Pacífico y Alaska, que está del otro lado del Canadá, que sigue siendo el continente, pero está después de la nación del Canadá, así es que no está en territorio continental estadounidense. ¿Cuál es la situación en las Islas Vírgenes? ¿De qué viven todos esos sitios del turismo? Del turismo.
¿Cuál es la situación en Guam? Pues vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Si en Puerto Rico, por ejemplo, no tuviéramos la ley de cabotaje y nosotros tuviéramos la libertad, aún siendo propiedad de Estados Unidos, de hacer comercio con Estados Unidos y con otros países de América, hacer comercio, de utilizar nuestra propia naviera, nuestros propios barcos, y que los productos nuestros entraran a otras partes, salieran de aquí, entraran en otras partes, y productos de otras partes entraran directamente a Puerto Rico sin tener que pagar a la Marina Mercante de los Estados Unidos, que es la más cara del mundo, que ni siquiera emplea puertorriqueños, son estadounidenses, bajo la bandera americana, la ley de cabotaje. Si esa ley de cabotaje no existiera, estaríamos muchísimo mejor. Si se hubieran abierto todos los puertos que estuvieron cuando estábamos bajo España, estuvieran abiertos y hubiera comercio con esos puertos, estaríamos muchísimo mejor. Estaríamos muchísimo mejor, aún dentro de nuestra situación bajo Estados Unidos. Pero no hay nada de eso porque ellos se están sirviendo con la cuchara grande. Así es que puertorriqueño que crees seriamente que si los gringos nos morimos de hambre, estás bien equivocado. Había una crisis, claro que sí, pero crisis tenemos ahora mismo. Que los gringos nos lo dan todo, sí, todo menos el dinero que nos sacan, especialmente con la ley de cabotaje. ¿Cómo está esa? Estoy bien consciente, y la Asociación de Hablantes Reunificacionistas también está bien consciente, que muchas personas que ven estos informativos, tanto en Puerto Rico como en España y en otras partes del mundo, conocen muchas de estas cosas. Así que habrá quien diga, pero le estás predicando al coro, ¿ok? Está bien. Pero entonces, todos ustedes, todos vosotros, tienen y tenéis la obligación moral de llevar esto a otras personas. Ejemplo, muchas personas de la tercera edad, muchas personas mayores, no ven cosas en la internet, no se ponen a buscar en una computadora y no se sienten cómodos, no les gusta, no saben. Así que prefieren que leer los periódicos, ver las noticias. Y ahí es que vienen los embustes. Uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Pues entonces usted que es familia de estas personas mayores, que es amigo de estas personas mayores, que comparte de una forma o de otra, quizás hasta trabaja en una casa, un hogar de personas mayores, abra esa boca, comparta. No se deje llevar por no me van a aceptar, no van a quererme escuchar. Mire, la peor gestión es la que no se hace. Vamos a hacerlas. Vamos a hablar. En el lugar de trabajo, bueno, mientras usted esté haciendo su trabajo, que no le vayan a llamar la atención y meterse un lío por estar hablando cuando se supone que esté trabajando, ya estamos hablando de otros 20 pesos. Pero, aún así, comparta, donde quiera que yo voy y hablo algo de esto con alguien, les dejo el enlace para que vean el informativo. Les dejo el enlace. O les doy el nombre de la página de adelantereunificacionistas.com para que vayan y lo vean. ¿Ok? Tenemos que movernos, tenemos que ayudarnos. Mucha gente me pregunta, o nos pregunta también a los demás de la asociación, ¿cómo puedo ayudar? Tanto en Puerto Rico como en España. Pues mire, esa es una de las formas. Riegue esto, hable de esto, comparta esto. Si a alguien no le gustó, al menos usted trató, pero por lo menos lo escucharon. ¿Sabe Dios si después eso empieza a trabajarle a la persona en la cabeza? Las cosas no son como nos las han enseñado en 122 años. Se nos ha mentido mucho, se nos ha tergiversado la historia, se nos ha presentado un montón de cosas que no son. Y yo sé que muchos de ustedes y los que están cercanos a ustedes y a los que todavía es la hora que no hemos alcanzado, que no hemos llegado, tienen 1.000.000 de preguntas. Bueno, pues empecemos a contestarlas una a la vez. El cómo, cuándo, dónde, por qué. Empecemos a contestarlas. Y por eso es que esta asociación Adelante Reunificacionistas
tiene esta campaña, esta plataforma, más que campaña, de educación. Y educación es una actividad humana que tiene dos vertientes, que tiene dos calles, dos vías. Lo que nosotros llevamos, lo que ustedes aportan y todas las preguntas, las dudas, las inquietudes que ustedes nos presentan para que nosotros podamos seguir explicando, para que nosotros sepamos la verdad total, genuina, absoluta. Hay una serie de historiadores del siglo pasado, del siglo XX, cuyos libros, muy celebrados, algunos los usan hasta de texto en las escuelas públicas. Estos historiadores, personas muy dignas, personas muy capaces, personas muy estudiadas, tenían agendas, porque o les pagaban para que dijeran medias verdades o tergiversaran la historia, o sencillamente porque el gobierno se los pedía. Y para poder seguir adelante, pues no les quedaba más remedio que hacer caso. No hay ningún problema con averiguar la verdad. No hay ningún problema con hacer su pregunta, por más tonta que a usted le parezca que sea. Sabe Dios si en realidad, pues, siguen siendo preguntas válidas. Porque cuando uno no sabe algo, cuando uno desconoce, pues uno quiere conocer y uno tiene derecho a conocer. Tiene derecho a la verdad.